Muy buenos días. La guía que nosotros tenemos para trabajar es esta que se encuentra aquí. No tiene así nada particularmente raro. Es sobre el tema de las operaciones combinadas de números enteros y homotecias. ¿Por qué hablamos de operaciones combinadas de números enteros y empezamos con suma y resta? Es debido a que las operaciones combinadas es una mezcla de las diferentes operaciones que se pueden realizar, principalmente entre la suma, resta, multiplicación y división, entre esas cuatro. ¿Listo? Entonces, al empezar con esas cuatro operaciones, vamos a practicar primero, o a recordar, porque ustedes ya lo vieron, cómo se realiza la suma y la resta con números enteros, después cómo se realiza la multiplicación y división de números enteros, atendiendo a la ley de los signos, que fue la que se trata aquí. Después de eso, vamos a la siguiente parte, que es las operaciones combinadas como tal. ¿Listo? Entonces, ya ahí empezamos con algunos ejemplos de cómo se realizan algunas de las operaciones combinadas entre números enteros, cómo es el procedimiento paso a paso. Por eso es que aquí encontramos una descripción a la parte derecha de lo que se hace en ese paso para llegar al siguiente resultado. ¿Listo? Después de pasar de las operaciones combinadas, empezamos con lo que son las homotecias, que es otra de las diferentes transformaciones en el plano que nosotros habíamos empezado a realizar en las clases. ¿Recuerdan? Que habíamos empezado con lo que era la traslación, la reflexión, después en, en el blog trabajamos con lo que fue la rotación. Durante la cartilla se mezcló algo de reflexión y ahorita vamos a trabajar con una cuarta que sería las homotecias. ¿Listo? Con esto vamos a darle fin a lo que son las transformaciones en el plano para ustedes. Está el paso a paso en un ejemplo de cómo se realiza cada una de las operaciones, qué significa cada término y de cómo se obtiene un resultado final. Por último, tenemos 3 actividades a desarrollar. Esto es algo bastante importante, aunque pueda parecer un poquito de chiste, pero antes de iniciar a resolver la guía, primero debe de revisar todo lo que se hizo. Si ustedes intentan empezar a resolver sin haber estudiado todo, las cosas son graves. Va a ser muy difícil poder resolver los ejercicios. Tenemos primero en la actividad 7, 10 ejercicios que van a mezclar lo que son las diferentes operaciones, suma, resta, multiplicación y división en las operaciones combinadas. Pero en realidad empiezan desde la 4. Los 3 primeros ejercicios solamente son 2 multiplicaciones y una división. No tiene más. ¿Listo? Ahora, continuamos. En la actividad 8, como siempre, hay que llevar las cosas a los problemas. Entonces, en la actividad 8 tenemos 8 problemas para que resuelvan. ¿Listo? Los van a ir haciendo poco a poco y para ello van a ir aplicando lo que son las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Les recuerdo, como estamos trabajando con números enteros, y en los números enteros también les han mezclado los negativos, entonces no les dé algo raro si en una parte del ejercicio les di un número negativo o no. ¿Listo? No tienen ningún problema. Después y por último está la actividad número 9, que es realizar la homotecia a un polígono. ¿Listo? Les recuerdo, para realizar los ejercicios siempre se les va a pedir que los ejercicios contengan un procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Por ejemplo, en esta sección de aquí. El procedimiento
es donde se describe qué es lo que ustedes están haciendo para llegar al resultado. Aquí nosotros tenemos el ejercicio. Esta parte de aquí es el procedimiento, lo que hicieron paso a paso para llegar a esta solución. ¿Listo? ¿Por qué les pido eso? Porque no es que quiero que ustedes me obtengan una operación larga, compleja. Me dicen es 5, listo, 5. ¿Y 5 por qué? ¿De dónde llegó a ese resultado? ¿Por qué obtuvo ese valor? ¿Listo? Necesito saber el porqué de las cosas. Entonces, eso es algo que siempre se les está teniendo en cuenta en el momento de realizar los ejercicios en el área de matemáticas. Por supuesto, estamos trabajando en matemáticas, entonces deben haber respuestas concretas, o sea, que se les va a revisar también el resultado. Para aquellas personas que les gusta presentar las cosas tardecito, que no toman los tiempos al día como son, también se les tiene en cuenta la puntualidad. ¿Listo? Y hay otras personas que entregan eso vuelto a nada, que no se les entiende nada, absolutamente nada. Y con unos errores de ortografía terribles que se supone que en este momento ustedes ya deben de haber superado. Entonces, ahí se les va a tener en cuenta una parte en la sección de orden y estética. ¿Listo? Esas 4 cosas es lo que se les va a tener en cuenta cada vez que se realiza un trabajo. Normalmente esto también se tiene en cuenta, solamente que hasta el momento no se les había aclarado o no les había mostrado de manera específica que son los factores que se les tiene en cuenta en el momento de realizar un ejercicio, un taller. ¿Listo? Pero esto desde siempre se ha tenido en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a ver cómo es que se realizan las diferentes operaciones. Primero, vamos a separar las cosas y vamos a empezar con la suma y resta de números enteros. Listo, suma y resta de números enteros. Hay un par de reglas para sumar los números enteros, que dice, si los dos números en cuestión tienen el mismo signo, se suman y se deja el mismo signo que tienen. ¿Listo? Esa es la primera regla. Entonces nosotros aquí tenemos unos casos. Tenemos unos casos donde los dos números tienen el mismo signo. Por ejemplo, el 4 y el 5. El signo del 4, cuando nosotros aclaramos que cuando no tiene un signo, el signo que se va a tener en cuenta es el que está a la izquierda. ¿Listo? Este de aquí, el espacito que debería estar aquí. Y cuando no tiene un signo, siempre es positivo. ¿Listo? Entonces, 4 más 5, que es la suma clásica que nosotros hemos hecho siempre, simplemente sumamos. 4 y 5 son 9. Y como dijimos que el 5 es positivo y el 4 también es positivo, o sea que la respuesta debe ser positiva también, ¿cierto? Más 9 o 9. No hay ningún problema como la quieran colocar. Es exactamente el mismo valor. Pero viene y se nos presenta otro caso. En esta ocasión hay un signo negativo y hay otro signo negativo. Dos números se están restando. Entonces, ¿qué dice? Se suman los dos números. 3 más 2, 5. Y se deja el signo en común. El signo en común en este caso es un menos. O sea que la respuesta es menos 5. ¿Listo? Tercer caso. Aquí está clarito el más 6, pero esto no es necesario escribirlo. Podemos colocar más 6 o simplemente omitirlo. Y 6 es positivo, y 7 también es positivo, entonces se están sumando. 6 más 7 da 13. 13 positivo. ¿Por qué? Porque el signo de los dos en común es positivo. Seguimos. 10 y 15, los dos son negativos. Como los dos son negativos, la respuesta debe dar negativa. Y 10 más 15 da 25. ¿Listo? Si se dan de cuenta, simplemente es realizar una suma cuando los dos números tienen el mismo signo, simplemente se realiza una suma entre los dos números y se considera el signo en común que tienen cada uno. Hay una diferencia cuando se habla de los números cuando tienen signos distintos. Claro. Cuando tienen signos distintos. ¿Cómo lo es
en estos ejercicios de acá. Por ejemplo, en el primer ejercicio, el 5 es positivo, el 8 es negativo. Entonces, ¿cómo hacemos? Es una diferencia, ¿cierto? Cuando los dos signos son distintos, significa que se va a realizar una diferencia. ¿Qué hacemos? Dice, si los dos números en cuestión tienen signos distintos, se le resta el número mayor, el número menor y se deja el signo del número más grande. Entonces, empezamos. Se le resta el número más mayor al menor. El más grande sería 8 y el más chiquito 5. Entonces, 8 menos 5, 3, ¿correcto? Y se deja el signo del número más grande. El signo del número más grande era un menos. Entonces, se deja la respuesta con menos 3. ¿Listo? A ver, sigamos con el siguiente ejercicio. Menos 3 más 7. ¿Listo? Si ustedes se dan de cuenta, ese ejercicio, el número más grande es el 7, el número más pequeño es el 3. 7 menos 3 da 4. Y se le deja el signo del número más grande, o sea, el más. O sea que la respuesta es más 4. Y más 4 es exactamente lo mismo que decir 4, ¿cierto? La siguiente, 9 menos 3. El número más grande, 9. El número más chiquito, 3. Si a 9 le quitamos 3, nos quedan 6. El signo del número más grande es un más. Más. Y entonces la respuesta debe quedar positiva. Más 6 o simplemente 6. Siguiente. Menos 7 más 2. El número más grande, 7. El número más pequeño, 2. Entonces sería 7 menos 2. 7 menos 2 da 5. El signo del número más grande, o sea, el 7, es menos. Entonces, menos 5. Y listo. Cada uno de los ejercicios se va resolviendo de esa manera. ¿Vale? Esto en cuestión de la suma y resta con números enteros. Bueno. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo claro? Bueno. Sí. Listo. Continuamos. Ya que tenemos la suma y resta entendida, que es algo que ya vimos, ¿se acuerda que ustedes resolvieron una guía de eso? Vamos a pasar con lo que es la multiplicación y división. La multiplicación y división de números enteros tiene en cuenta algo llamado la ley de signos. En los números como tal, simplemente se multiplican o se dividen de la manera usual como lo hacíamos con los números naturales. Solamente que ahora vamos a tener signos. Si cuando dos números se están multiplicando o dividiendo entre sí, y los dos números son positivos, entonces el resultado tiene que dar un número positivo. Si los dos números son, si un número es positivo y el otro negativo, el resultado da negativo. Y si por el contrario, el primero es negativo y el segundo positivo, da negativo. Si son negativos los dos, el resultado da positivo. En otras palabras, para colocarlo de una manera más práctica, cada vez que ustedes van a realizar una una multiplicación o división, donde los números tienen diferentes signos o aparecen los negativos mezclados, si los dos números tienen el mismo signo, o sea, ya sea 2 más o 2 menos, el resultado siempre debe dar positivo. Pero si por el contrario, el uno es positivo y el otro es negativo, el resultado siempre da negativo. ¿Listo? No importa si el primero era negativo, el segundo positivo, o al contrario, si el primero era positivo, el segundo negativo.
¿Listo? Bueno, empezamos en este caso. Esta sección de aquí, tenemos números con el mismo signo. Por ejemplo, el 3, que es positivo, como no tiene signo. El 7 no tiene signo, o sea que es positivo. ¿Listo? Perdón, estos son ejercicios de multiplicaciones. Disculpen mi error. Y en esta sección vamos a tener los ejercicios correspondientes a las divisiones. Se van a dar de cuenta de que realizar las operaciones con uno o con lo otro es exactamente lo mismo. Empezamos. Si nosotros realizamos esta operación, 3 por 7, en números normales, esa nosotros ya la sabemos trabajar, según las tablas, 3 por 7 da 21. El signo que tienen, el primero es positivo, el segundo es positivo, o sea que la respuesta debe darme positiva, o sea, más 21, y más 21 es exactamente lo mismo que 21. Segundo ejercicio, tenemos el 4 y tenemos el 5. 4 por 5, 20, ¿cierto? Pero positivo, el 5 es negativo, ¿cierto? ¿Y qué era lo que decía aquí? Que cuando el primero es positivo, el segundo es negativo, la respuesta debe dar negativo. ¿Listo? Como debe dar negativo, entonces nuestra respuesta aquí no puede ser 20, sino menos 20. Continuamos. El primero, el 3, es negativo. El 4 es negativo. Entonces, menos por menos, en la última línea decíamos, menos por menos da más. 3 por 4, 12. Entonces sería más 12 o 12 como tal. Seguimos. 7 por 8. El 7 es negativo, 8 positivo. Menos y más en la tercera línea dice que es igual a negativo. Menos por más, menos. 7 por 8, 56. ¿Listo? Entonces, la multiplicación y división de números enteros, simplemente multiplicamos los dos números de manera usual, como lo hacíamos normalmente. Este número con este número. Y listo, se obtiene una respuesta. Pero, al momento de seleccionar el signo en cuestión, se tiene en cuenta lo que tiene aquí y lo que tiene aquí. O sea, los signos al lado izquierdo de cada uno de los números. Y con esos signos se comparan en las diferentes reglas, en este caso para el último ejercicio, la tercera regla. Las diferentes reglas de la ley de signos. ¿Listo? Si los signos son distintos, siempre da negativo, así como en el tercer caso, perdón, en el cuarto caso y en el segundo caso. Si los signos son iguales, da positivo, siempre. ¿Listo? Bueno, ¿y qué pasa con la división? La división es exactamente lo mismo. ¿Listo? Primero, menos por más, dijimos en la tercera línea, menos por más da menos. O sea que menos por más debe dar menos. Ahora, 10 lo queremos dividir entre dos personas, obtenemos un 5. Seguimos. 15 dividido entre 5, 3. El signo del 15 más, signo del 5 más, o sea, el resultado es más, o sea, más 3. Y más 3 dijimos que es igual a 3, ¿listo? Seguimos. 8 dividido entre menos 4. Primero los signos. Más por menos, bueno, más dividido entre menos, da menos. Mire la segunda línea aquí. Entonces da negativo. Y si 8 lo dividimos entre 4 partes, nos da de a 2. El último, el 9 es negativo, el 1 también es negativo, menos y menos. En la cuarta línea decimos que menos por menos da más, o sea, positivo. Y 9 dividido entre 1, 9. Más 9 y más 9 es lo mismo que decir
9. ¿Listo? Así es las operaciones que se realizan en la multiplicación y división de números enteros. No tiene más cuestión, no tiene más complejidad. ¿Listo? Solamente se limita a eso. Bueno. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? ¿Alguno tiene dudas? ¿No? Bueno. Señor, Continuamos. Después de conocer cómo se realizan las sumas, resta, multiplicación y división, vamos a pasar a lo que es ya el tema en sí de la guía, que son las operaciones combinadas con números enteros. Al realizar las operaciones combinadas se debe seguir un orden estricto, una jerarquía, en la cual dice que primero se realizan las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves, o sea, las operaciones que están dentro de los signos de agrupación. Generalmente los signos de agrupación que se van a ver son los paréntesis, corchetes y las llaves de vez en cuando, pero de vez en cuando los se utilizan. ¿Listo? Los tres funcionan exactamente lo mismo, van a tener exactamente la misma forma de solucionarse. O sea que si ustedes ven algo entre corchetes, es lo mismo que si estuviera entre paréntesis. ¿Listo? Les recuerdo, esto es para las operaciones combinadas. No vayan a utilizar este tipo de cosas para lo que son los intervalos u otras cosas, porque ahí sí la embarran. ¿Listo? Únicamente para las operaciones combinadas. Los corchetes, llaves y paréntesis van a tener exactamente el mismo valor. Seguimos. Calculamos las potencias y raíces, que es el número 2. En este caso nosotros no nos estamos metiendo con potencias ni raíces, o sea que el número 2 lo saltamos en esta ocasión. Un paso menos a tener en cuenta. Tercer paso, efectuamos los productos y cocientes, o sea, las multiplicaciones y divisiones. Ya sabemos que es un producto y cocientes desde hace mucho rato, pero por favor manejen ese tema. Multiplicaciones y divisiones, ¿listo? Cuarto, realizamos lo que son las sumas y restas, o adiciones y diferencias, ¿listo? Una última nota. Cuando tenemos dos operaciones con la misma jerarquía, entonces se realizan de izquierda a derecha como vayan apareciendo. Sé si recuerdan el ejercicio, creo que es el 3 del taller. Ahí colocan a utilizar esa regla. ¿Qué es lo que dicen? Van a operar de izquierda a derecha los dos números según vayan apareciendo. ¿Por qué? Porque mire que todos los números son multiplicaciones. O sea que primero resuelven estos dos, el resultado que obtenga lo resuelve con este resultado que obtenga aquí y con el 4. Y el que obtenga se opera con el último. ¿Listo? Ya les dije la clave para resolver ese ejercicio. Bueno. Vamos a hacer estos ejemplos. Primero, decimos que realizamos las operaciones que están entre los paréntesis, o sea que lo demás lo vamos a dejar quietico. O sea que el menos 19 lo dejamos quietico, el más, abrimos paréntesis, vamos a dejarlo así un ratico, ahorita lo cambiamos, dividido, y hay otro paréntesis, ¿cierto? Entonces, primero vamos a resolver lo del paréntesis que tenemos aquí, o sea, este pedazo. Hay que, en esa operación, hay una multiplicación aquí y una suma aquí. Se dice que lo primero a realizar son las multiplicaciones y divisiones. Mire, dice, después de los paréntesis, seguimos con productos y cocientes en la parte 3. Para después sí realizar sumas y restas. O sea, primero el producto. O sea, ¿entre qué números? Entre el 9 y el 12. ¿Listo? Entonces, empezamos. 9 por 12, ¿cuánto da?
9 por 10 son 90 y 9 por 2, 18, serían 108. Recuerden, el 9 es negativo, el 12 es positivo, entonces sería menos 108. Seguimos. Más 8. ¿Por qué vamos a colocar más 8? Porque no lo hemos operado aún. Más 8. ¿Listo? Hasta ahí llega el primer paréntesis. Seguimos con el siguiente paréntesis. Menos 8 más 33. Hay una suma o una resta. ¿Listo? ¿Qué decimos? Tomamos el número más grande y le quitamos el más pequeño. Al 33 le quitamos el 8, da 25. Y tomamos el signo del número más grande. El signo del número más grande es el 33 y es positivo, o sea que queda positivo. ¿Listo? Ese era el primer paso. Con eso resolvimos la primera parte. Seguimos. Todavía nos queda una operación dentro de un paréntesis, que es esta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar esa operación antes de realizar lo demás. ¿Por qué? Porque dice que siempre debemos realizar las operaciones entre paréntesis y corchetes. Entonces empezamos. Menos 19 más, abrimos paréntesis. Menos 108 más 8. Si a 108 más 8 son signos distintos, entonces el número más grande le quitamos el más pequeño. A 108 le quitamos 8. Entonces queda 100. Y tomamos el signo del número más grande, o sea, el negativo. En otras palabras, menos 100. Dividido entre 25. En este caso, nosotros podemos tomar una opción, una decisión de escribir este número entre paréntesis o simplemente sacarlo del mismo. ¿Listo? No hay una obligación de mantener el paréntesis ni nada de eso. Seguimos. Lo que nos queda aquí, resolver en paréntesis. Mire que aquí hay un más y aquí hay un menos. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a realizar una multiplicación de signos. ¿Por qué? Porque no podemos quitar el paréntesis y dejar menos 19 más menos 100, ¿cierto? Porque si no, no se entendería qué operación se está realizando. Entonces multiplicamos signos. Más por menos da menos, ¿cierto? Entonces quedaría menos 19 menos 100, y ahí sí, dividido entre 25. ¿Qué decimos? Tenemos una resta o una suma y una resta aquí con este número, en este signo en el medio, y tenemos una división. Según las reglas que tenemos, primero realizamos la separación entre paréntesis. Los paréntesis desaparecieron. Potencia y raíces, no hay. Productos y cocientes, y por último sumas y restas. Entonces dice producto y cocientes primero, o sea, multiplicación y divisiones primero. O sea, primero estos dos, y después sí tenemos en cuenta el 19. Entonces el 19 lo seguimos dejando quietico. Menos 19. Entonces empezamos. Menos 100 dividido entre más 25. Primero con los signos. Menos por más da menos. 100 dividido entre 25 dan 4 partes iguales. Tenemos ahora menos 19 menos 4. Signos iguales se suman, se dejan el signo en común. O sea, 19 menos 4 más 4 da 23 y el signo en común es el menos. Y con eso llegaríamos a nuestra respuesta. ¿Listo? Ahora, para resolver el ejercicio que está en el lado derecho, volvemos otra vez. Primero resolvemos lo de los paréntesis, o sea, esta partecita y esta otra partecita. Pero dentro de ese paréntesis solamente tenemos una suma y una resta, o sea, fácil, ¿cierto? Entre ese paréntesis tenemos tres operaciones. Primero, una multiplicación, después una suma y por último otra multiplicación. Decimos, siempre realizamos, en el paso 3 son los productos y cocientes antes que las sumas y restas. Entonces empezamos primero con productos y cocientes. Empezamos con eso. Entonces, el 256
vamos a dejarlo quieto por ahora. El dividido también no lo vamos a tocar. Entre paréntesis, menos 15, menos 1, lo sumamos y dejamos el signo en común, o sea, menos 16. Menos, entre paréntesis, primero una multiplicación. 6 por 15, eso daría 60, y 6 por 5, 30, 90. Y queda menos por más, da menos 90. Colocamos más 13 por 3. Todo eso dividido entre 3. ¿Listo? Nos siguen diciendo, resuelva los paréntesis primero antes que nada. Aquí tenemos un paréntesis, pero ese no lo vamos a resolver todavía, este pedacito. Este paréntesis lo tenemos, pero no lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque no hay ninguna operación entre él. ¿Listo? Solamente hay una resta. Entonces vamos a resolver primero el otro, este de aquí. Empezamos. Dejamos igualito 256 dividido entre menos 16 menos, abrimos. Primero, menos 90 más 13, una suma, pero después hay 13 por 3, una multiplicación. Entonces, el menos 90 lo dejamos quieto y realizamos la multiplicación. 13 por 3, 3 por 10, 30, y 3 por 3, 9, serían 39. Los dos números son positivos, o sea, el resultado es positivo. Con un dividido entre 3. Sigue quedándonos una operación entre este paréntesis. Vamos a resolverla. 256 dividido entre menos 16 menos 90 más 39. Tenemos una diferencia, ¿listo? El uno es negativo, el otro es positivo. Le dijimos que cuando los dos números son diferentes signos, se suman, perdón, se restan y se dejan el signo del número más grande. Entonces sería 90 menos 39 da 51. Y el signo del número más grande es el del 90, que es negativo. Entonces menos 51. Cerramos. Colocamos el dividido entre 3. Listo. Decíamos que habíamos resuelto lo de los paréntesis. Ya lo que nos queda son dos números que están dentro de paréntesis, pero mire que los números, aunque están dentro de paréntesis, son solamente números, no hay operaciones dentro como tal. Entonces vamos a realizar las operaciones que están afuera. Por ejemplo, en este caso, 256 dividido entre menos 16, o sea, una división. Eso significa que hay una resta. Y aquí que hay otra división, ¿cierto? Entonces hay tres operaciones. Dos divisiones y una resta. Dice la nota aclaratoria que tenemos aquí. Cuando dos operaciones con la misma, cuando tenemos dos operaciones con la misma jerarquía o el mismo orden de importancia, entonces se realizan de izquierda a derecha como vayan apareciendo. O sea que primero vamos a resolver esta operación, 256 dividido entre 16. Entonces empezamos con eso. 256 dividido entre 16, pero recuerden que el 256 es positivo, el 16 es negativo. O sea que da la respuesta más por menos, menos. Y 256 dividido entre 16, si me hacen el favor en un cuaderno hacen la operación, se van a dar de cuenta que eso da 16. ¿Listo? Seguimos. Aquí dice que hay un menos. O sea que colocamos menos. Menos 51 dividido entre 3. Entonces tenemos que el 51 es negativo, el 3 es positivo. O sea que la respuesta nos debe dar menos. 51 dividido entre 3, eso nos da 17. Tenemos el signo negativo y el signo positivo. Menos por más da menos, ¿cierto?
Y 51 dividido entre 3 da 17, ¿correcto? Pero hay un detalle. Hasta ahí, bien, sin ningún lío. Pero tenemos un menos aquí y un menos acá. Nosotros entonces estaríamos diciendo menos 16 menos 17. ¿A cuánto es igual? Entonces, como va a complicar las cosas, para resolverlo lo que vamos a hacer es desaparecer este paréntesis. De tal manera que este paréntesis que está ahí no esté. Para poderlo hacer, lo que vamos a hacer es multiplicar los signos de estos dos. El menos y el menos. Entonces, para hacer eso, tenemos el 16 lo dejamos quietico. Y la multiplicación de signos, según la ley de signos, es menos por menos, da más. Y pues el 17 que lo teníamos, ¿cierto? Entonces tenemos menos 16 más 17. Signos distintos dijimos que se resta. ¿Qué se resta? El número más grande al más pequeño, ¿cierto? Entonces, al 17 le quitamos 16, da 1, ¿cierto? El 17 es positivo, 16 es negativo. Como el 17 es más grande, se deja el signo del más grande, o sea, el más. O sea, que más 1 es lo mismo que 1, entonces la respuesta sería 1, ¿cierto? Eso es lo que son las operaciones combinadas entre números enteros. Cuando uno realiza las operaciones combinadas entre números enteros, se llega a ese tipo de soluciones. De esa manera, para poder resolver los ejercicios, como siempre se les ha indicado, se van haciendo paso a paso, siguiendo cada una de estas reglas. ¿Listo? Si ustedes las omiten ese orden, van a obtener una respuesta completamente distinta. Ya algunas personas me han estado escribiendo, preguntándome por algunos ejercicios, y cuando encuentran una suma y una multiplicación, como la suma está al lado izquierdo, realizan la suma y se olvidan de realizar la multiplicación primero. Recuerden, primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Después de resolver lo que está dentro del paréntesis, resolvemos lo que son las potencias y las raíces. Como en este caso no tenemos potencia de raíces, listo, pasamos ese. Seguimos resolviendo sumas y restas. Después de resolver sumas y restas, seguimos resolviendo multiplicaciones y divisiones. Después de resolver multiplicaciones y divisiones, pasamos a sumas y restas. ¿Listo? Y cuando hay varias multiplicaciones o varias divisiones en una misma línea, simplemente empezamos a resolver los dos primeros de la izquierda, después lo mezclamos con más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha, hasta resolverlos todos. ¿Listo? Esa es la manera de resolver las operaciones combinadas. Esto no solamente se aplica para los números enteros, esto también se aplica para los números decimales y para las fracciones, ¿listo? Así que tienen que írselo metiendo en la cabeza de cómo se van realizando las cosas. E incluso más adelante, cuando ustedes vean un poquito de matemática un poquito más complicada, más compleja, se van a dar de cuenta de que se sigue resolviendo para otras operaciones. Bueno, hasta aquí llega lo que es nuestras operaciones entre números enteros. ¿Listo? Pero nos queda un tema más, lo que son las homotecias. Las homotecias dicen que hay que tener en cuenta dos factores. Uno, el centro de homotecia, y dos, lo que es el factor de compresión o razón. ¿Listo? Les voy a mostrar. El centro de homotecia es el punto respecto al cual se va a realizar la homotecia, siempre con un polígono hecho. ¿Listo? Y el factor de compresión o razón es qué tanto se va a agrandar o empequeñecer esa determinada figura. ¿Listo? Entonces empezamos. Para resolver un ejercicio,
yo lo tengo aquí, en esta parte. Vamos a resolver unos ejercicios. Yo lo voy a resolver con ayuda de un programa llamado GeoGebra, pero ustedes lo van a estar haciendo paso a paso. ¿Listo? Al igual que como se les dio en el taller, el primer paso es como siempre, ubicar el polígono. ¿Listo? Aquí dice el polígono de vértices A menos 2,2, B 1,3, C 2,2, D 1,0, E menos 2,0 y F 1 menos 1,1. Con una razón de 2 y un centro de homotesia en tal punto. Entonces, primero trazamos el polígono, unimos los puntos y después utilizamos y ubicamos el centro de homotesia. Aquí lo hice. Tracé un polígono, el polígono A, B, C, D, E. Los uní y después ubiqué el centro de homotesia, que en este caso se va a llamar F. ¿Listo? ¿Por qué lo llamé F? Pues, no sé. No tuve ninguna palabra en particular. ¿Listo? Primer paso. Vamos a hacer es trazar unas semirrectas. Cuando hablamos de semirrectas, significa una línea que inicie en el centro de homotesia y pase por cada uno de los puntos. Entonces, una por la E, otra por la A, otra por la B, otra por la C, otra por la D. Vamos a colocar algo que se vea un poquito más estilo de semirrecta y que no es como tan. ¿Listo? Después de haber trazado las semirrectas, lo que van a hacer ustedes es agarrar a medir. ¿Qué van a medir? Lo que van a medir es distancias. ¿Pero qué distancias van a medir? Dime. Este es para medir distancias. De aquí. Profe, ¿Sí? acabo de entrar, profe, no que me tardé un poco, profe. Me atrasé. ¿En qué parte se atrasó? Señor, ¿De qué se atrasó? no, sino que acabé de llegar. Ah, bueno. Entonces, esto igualmente voy a ver si les edito el video después. Igualmente la clase está siendo grabada desde un principio. Y cuando les edite el video, se los voy a subir a ustedes a YouTube y se les envía el enlace. ¿Listo? Ahí ya buscan qué partecita les sirve y ya les es más sencillo trabajar. ¿Listo? Señor. Bueno, tenemos esto. Medimos distancia. Voy a empezar por el punto E, no porque haya alguna cuestión y no podamos empezar por A, no, sino porque simplemente lo tenemos aquí apartecito. La distancia entre F y E nos dice que es 1, ¿cierto? Ya tenemos la primera distancia. Entonces, ese valor lo vamos a multiplicar por la razón. Vamos a hacer de cuenta que nosotros la razón en este caso es de ¿qué? De 3. Una razón de 3. Un número bastante fácil. Entonces, 1 por la razón 3, ¿cuánto da? 3, ¿cierto? Entonces, vamos a ubicar por esta semirrecta un punto que es del punto F de 3. Nosotros lo podemos hacer de muchas maneras, pero aquí nosotros sabemos que si medimos la distancia de aquí a este punto, nos va a dar 3, ¿cierto? Este punto nuevo se va a llamar Tienes razón. de la misma manera que se llamaba la anterior, ¿sí? E,
pero ahora va a tener una comita arriba, o sea, E'. ¿Listo? Mire, la distancia entre F y E era de 1. Y entre F y E' es de 3. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con B. A ver qué distancia habrá entre F y B. Entre F y B hay 3,16. ¿Listo? Entonces, tenemos 3,16 por 3 da 9,48. Debido a que yo no tengo una regla para hacerlo, tengo que hacer las cosas un poquito más complicadas. ¿Listo? Llegamos, medimos 9,48. Esto es como si fuera que estuviera trazando con el compás un círculo de 9,48. Y después, donde se une este punto con este punto, marco un nuevo punto. Y ese punto, antes se llamaba B. El nuevo punto se va a llamar ahora B', ¿cierto? Listo. Ya tenemos nuestro segundo punto. Continuamos con A. Pero vamos a asegurarnos de que eso tenga una distancia de 9,48, como dijimos. De F a B, ¿cuánto tiene? 9,48. Sí nos quedó bien la distancia. Vamos a irle esto, borrando esto. Listo. Hasta el momento las distancias van bien. Seguimos. Entre F y A. Entre F y A tenemos que la distancia es de 2. Listo. Entre F y A o AF es de 2 la distancia. Trazamos un círculo que nos dé, en este caso para mí, 2 por 3 son 6. Ustedes que tienen una regla en su casa, les es más sencillo agarrar por esa línea y medir 6. ¿Listo? En mi caso me toca de esta manera debido a que esta aplicación no tiene regla. Ya tenemos la distancia de 6. Marqué el objeto, el punto donde se chocan, y lo voy a renombrar. Si antes se llamaba A, ahora lo vamos a llamar A'. ¿Listo? Pero nos aseguramos que tenga realmente esa distancia, porque qué tal que no la tenga. De A a F tiene 6. Correcto, ¿no? Seguimos lo mismo con los otros puntos. Medimos de F a C y de F a D. El primero que mide 4,12. Entonces 4,12 multiplicado por 3. Entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que no entiende, profe. Que no entiende. Mire, lo único que... Yo menos. Lady Zambrano no entiende. Bueno, mire, lo que vamos a hacer para realizar esta operación, este ejercicio de homotesias, es simplemente medir, utilizar una regla. Ya le escuché, pero por eso le estoy repitiendo. Lo que únicamente que vamos a realizar es utilizar una regla. ¿Qué es lo que tengo aquí? De F a C. De F a C lo que estoy haciendo es midiendo con una regla. No tengo una regla, obviamente, o al menos si la tengo, la coloco en el computador, ustedes no la van a notar. Entonces, como no tengo forma de colocarles una regla, estoy utilizando una de las funciones de esto que me permite medir. Es como si fuera que esto fuera una regla. ¿Cuánto hay de F a C con la regla? 4,12. ¿Listo? Entonces, después de que obtienen ustedes esa medida, lo que van a hacer es multiplicarla por la razón. ¿Cuál es la razón? La razón es un valor que a uno se lo dan desde un principio. A uno le van a decir, la razón va a ser de tanto, o el factor de compresión va a ser de tanto. Uno le encuentra leyendo. Eso encuentra en el ejercicio. Mire que aquí en el ejercicio nos dicen
realizar la homotesia de un polígono de vértices tales con una razón de 2. Nuestro ejemplo, estamos utilizando una razón de 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Después de que tenemos la medida y sabemos la razón, lo que vamos a hacer es multiplicar ese número por la razón. 4,12 por la razón que son 3. Veamos. Realicémoslo aquí. 4,12 por 3. Empezamos de izquierda a derecha. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. 2 decimales por todos, 2 decimales en la respuesta. O sea que nuestra respuesta es 12,36. Pero ¿qué vamos a hacer con ese número? Entonces, con ese número, lo que vamos a hacer que sobre esta línea que trazamos previamente, vamos a medir esta distancia, 12,36. Entonces, ustedes agarran la regla desde el punto F y miden 12,36. ¿Dónde les irá a dar? Entonces, para mí me toca de esta manera, pero ustedes con la regla lo hacen de una forma más sencilla. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos 12,36. Vamos a ver si realmente esto tiene 12,36 o me quedo mal. Sí, mire, tiene 12,36. La distancia desde el punto F hasta el punto G, según esto, tiene 12,36. Entonces, sí tenemos la distancia que es. ¿Qué hacemos? Marcamos un punto, que es este punto G. ¿Y qué hacemos con ese punto? Lo nombramos con la misma que teníamos antes. Antes se llamaba C, ahora lo vamos a llamar C'. ¿Listo? Y listo. Eso es lo que se hace con cada uno de los puntos. Se mide la primera distancia y se multiplica por la razón. Cuando se obtiene el valor, se mide por esa línea la distancia que se obtiene del resultado de la razón. ¿Listo? Lo mismo con el siguiente punto, de F a D, 2,83. 2,83 multiplicado por 3 nos da 8,49. Medimos otra vez. Y en el lugar donde se coloca el punto, donde llega, marcamos con la letra correspondiente, pero prima. ¿Cómo sabemos si está bien? Pues medimos 8,46. 8. Si era 46, 49. 8,49. ¿Listo? Mire, desde F a D teníamos 2,83. Si lo multiplicamos por la razón de 3, lo que obtenemos es 8,49. O sea que nuestro valor es de 8,49 y ahí marcamos un punto. ¿Listo? Después de haber marcado ese punto, ya lo que nos queda es un paso muy sencillo. Voy a borrar esto que había escrito. Después de haber marcado ese punto y haberlo hecho lo mismo con todos los demás, nos queda el paso más sencillo, unir puntos. Pero entonces, ¿en qué orden los voy a unir? Tal cual están aquí. Primero dice A con ¿qué? Con B, ¿cierto? Sí. Entonces unimos A con B. Y dice B con C, ¿cierto? Entonces B con C. Y después C con D. Entonces C viene con D. Dice que D con E. Entonces D con E'. Y dice que E con A. Entonces E con A. Vamos a cambiarle los colores como para que no se mezclen tanto. ¿Listo? No importa si nos queda un polígono sobre el otro. Pero miren la cuestión. Este dibujo
es exactamente, este de aquí es exactamente igual a este. Son igualitos. La única diferencia que hay entre ellos es que que este Más grande. chiquito, el azul es chiquito, el magenta es gigante. ¿Listo? ¿Qué tan grande es? Es 3 veces más grande. Pero si se dan de cuenta, siempre se hace de esa manera. Primero, desde el centro de homotesia, lo que van a hacer es multiplicar. Multiplicamos, van a trazar líneas a cada uno de los vértices, que son estas líneas punteadas que coloqué aquí. ¿Listo? Después de haber trazado las líneas punteadas a cada uno de los vértices, ¿de cuál polígono? Del azul, porque se supone que el magenta todavía no lo tenemos. Después de haber trazado esas líneas punteadas, lo que procedemos a hacer es medir las distancias. Desde el punto F al punto E, medimos y lo que sea que obtengamos lo vamos a multiplicar por la razón. En este caso la razón era de 3. Entonces, aquí hay 1. Entonces, 1 por 3 de razón da 3. Entonces, de aquí hasta aquí debe dar 3. ¿Listo? O sea que entre estas distancias se obtiene 3. Listo, medimos de aquí a aquí. Que se obtenga 2,5. Entonces, esta distancia, de aquí a aquí hay 2,5. Entonces, de aquí a aquí debe haber dado una multiplicación entre 2,5 por 3. Sería 7,5. Listo, se obtiene un valor. Volvemos a medir. De F a A. De F a A. De entre este y este. Que tenga 2. Entonces, nos vamos por esta misma línea. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 2. Por la razón que son 3, sería 6. Entonces, vamos a avanzar por esa línea hasta un valor que lleguemos a 6. O sea, ubicamos acá, que es donde se obtiene 6. Y se marca el punto. Y ahí se coloca con la misma letra, pero prima. Lo mismo se hace con los otros puntos. Cuando se obtiene todo eso, lo que se procede a hacer es unir los puntos en el orden que se tenían originalmente. Aquí decía que A con B, pues A con B. No vamos a colocar otra cosa. Que B con C, pues B con C. C con D, pues C con D. D con E, D con E. E con A, E con A. ¿Listo? Eso es lo que se hace para las homotesias. No se realiza ningún otro procedimiento especial, diferente. Simplemente es agarrar, trazar líneas y medir. Cuando usted lo hace, ya es simplemente obtener el resultado. ¿Alguna duda, inquietud? Bueno. Entonces, eso era lo que quería explicarles a ustedes sobre lo que es esto, las diferentes operaciones entre operaciones combinadas, o sea, las diferentes operaciones entre números enteros y lo que son las homotesias. ¿Listo? Los ejercicios los van resolviendo poco a poco, pero primero, como siempre, estudien la guía, repasen los ejemplos antes de meterse con con los ejercicios, con las actividades ya en cuestión. ¿Listo? Puede parecer un poquito largo, pero igualmente los ejercicios no son tan largos, ¿listo? Pero necesitan ser juiciosos y aplicados. Los problemas son para que los piensen un poquito, para que vean cómo se llevan las cosas, digámoslo así, como a la realidad. No solamente encasillarse en que siempre se deben de realizar ejercicios, no. Sino que también podemos llevar las cosas paso a paso a algo más real, a algo más aplicado a la situación.